Hola, soy Leonard Nimoy. La siguiente narración de extraterrestres es real. Y por real quiere decir irreal. Son puras mentiras, pero mentiras divertidas. Y es que al fin y al cabo, ¿no es justamente eso la verdad? Pues la verdad, no. En este 2022 se ha planteado realizarse el Mundial de Fútbol, pero no me refiero al de Qatar, sino al de Macedonia del Norte. A pesar de su cancelación, la CONIFA, la Organización Mundial de Selecciones no reconocidas por la FIFA, ya ha estado pensando en cómo se organizará la cuarta edición de su Mundial. Por lo mismo, y como las promesas tarde o temprano se cumplen, me place traer nuevamente al canal este tema que es extremadamente interesante. En esta nueva saga vamos a hacer una previa completa de lo que han sido los anteriores 3 mundiales en CONIFA, rememorando lo que todos sabemos de los mundiales conocidos, las grandes hazañas, los jugadores destacados, las decepciones, los equipos muy buenos y los equipos terriblemente malos, entre muchísimas más cosas. Empezando por la primera edición celebrada el mismo año que el Mundial de la FIFA, el que todos vimos. En 2013 se propuso un espacio nuevo para aquellas selecciones de minorías, dependencias y en general todos aquellos equipos con un sueño que fueron rechazados por el ente supremo del fútbol mundial. Así nace la CONIFA y con ella un montón de mundiales que no teníamos ni idea. Hoy nos adentramos otra vez por las profundas locaciones del fútbol alternativo y underground, porque ya nos quedó claro que el multiverso sí existe y en el fútbol no es la excepción. Quédate porque comenzamos. El mismo año del nacimiento de la organización CONIFA se seleccionaría una sede entre todas las selecciones ya afiliadas para que se jugara el primer mundial al próximo año en 2014. Laponia fue el lugar escogido en el que en un mismo estadio de capacidad para 6.000 personas nada más se jugarían todos y cada uno de los partidos de la Copa. En esta primera edición se incluyeron 12 participantes repartidos en 4 grupos para luego pasar a ronda de eliminación directa. El torneo fue de invitados, es decir, no hubo eliminatorias. Pero antes de conocerlos a todos ellos, vamos a recordar dónde se ubica Laponia, la anfitriona del Mundial del 2014, pues mientras el mundo veía el Mundial de Brasil, en la punta superior de 4 países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, se jugaba otro. Laponia se define como una región geográfica que por alguna razón tiene una selección propia. El estadio del que les hablé se encuentra ubicado en la parte sueca de Laponia, en lo más alto de Suecia, es decir, con muchísimo frío. Y bien, ahora sí conozcamos a los participantes en sus respectivos grupos y lo que hicieron en cada uno de ellos. El grupo A estuvo conformado por la selección del pueblo arameo, un pueblo nómada del Medio Oriente, la selección de Kurdistán, una región sin mar, también del Medio Oriente, y la selección Tamil Eelam, un estado costero dependiente de Sri Lanka. En el primer encuentro el pueblo arameo venció a sus similares de Kurdistán por un marcador de 2-1 y cuando jugaron contra los de Sri Lanka lograron también otra victoria sellando su liderato. El último encuentro fue entre Kurdistán y Tamil Eelam, pero más que un encuentro fue una humillada de 9-0 por parte de los asiáticos, aunque eso es realmente poco a diferencia de los partidos en otros grupos. Así, tanto el pueblo arameo como Kurdistán se clasificaron a la siguiente fase. En el grupo B las cosas fueron más parejas, se enfrentaron la selección de Abjasia, una república independiente separada de Georgia, la selección de Occitania, una región situada en la cordillera de los Pirineos, es decir, atravesando muchos países del suroeste europeo, y finalmente la local Laponia, que hay que decirlo, decepcionó completamente. El primer duelo fue el más parejo entre Abjasia y Occitania en un empate a 1 gol. Cuando enfrentaron a la débil local, ninguno de los dos tuvo problemas. Abjasia le ganó 2-1 y Occitania le ganó 1-0, concretando así la primera gran decepción de la historia de los mundiales. El local eliminado y sin puntos. El grupo más inédito fue el C, que se compuso por la selección de Padania, una región independiente dentro de Italia, la selección Osetia del Sur, otro caso de un estado de Georgia y Rusia independiente, y la selección de Darfur, una región de Sudán. Con un extravagante 20-0, los de Padania aplastaron a Darfur, que tan mala era que cuando enfrentó también al otro rival, Osetia del Sur, se llevó otra paliza de 19-0, comiéndose así 39 goles en 2 partidos. El liderato se lo quedó Padania, pues venció 3-1 al combinado de Osetia. El último de los 4 grupos tenía 3 importantes seleccionados de CONIFA. Por una parte, el equipo El Ambanín de las Islas Man, unas islas de propiedad británica, la selección de Niza en representación al condado de Niza que pertenece a Francia y se ubica en Italia o algo así, y finalmente la selección de Nagorno-Karabaj, una soberanía discutida exsoviética que está en Azerbaiyán. Los resultados hablan por sí solos, aunque no fueron tan extravagantes como otros. Nagorno perdió sus 2 partidos contra quienes en un futuro serían muy importantes.
Los mejores 8 se enfrentarían a ronda de muerte, empezando por ese Padania-Niza, dos selecciones que venían de grupos distintos, pero que estaba claro que la máquina goleadora vencería, pues ya ganó un partido 20-0. Sin embargo, los franco-italianos, o sea Niza, sacaron una victoria sorpresiva de 2-1, ni los 23 goles que hicieron en la fase de grupos fueron garantía de seguir en la competencia. Otra llave sería Abjasia contra Osetia del Sur, la otra que goleó como quiso en su grupo. Esta vez, después de la acción, no dieron nada de qué hablar, terminando un compromiso aburrido de marcador, pues fue un 0-0 que terminó definiéndose por penales, en donde Osetia pudo pasar a semis. Los mejores se enfrentaban y había fe de ello porque el partido entre el pueblo arameo y Occitania también trajo consigo un empate sin goles, definido por una extensa tanda de penalti, que terminarían ganando los del Medio Oriente, es decir, los arameos. La última llave entre el Anbanin y Kurdistán predicó lo mismo que las anteriores dos, en un empate cerrado que por falta de información no sabemos si se trató de un partido muy reñido y entretenido o muy aburrido, pero aún así este por su parte acabaría los 90 minutos 1-1. Los penales favorecieron a las islas británicas de El Anbanin en una tanda que acabó 4-2. 2 días después, los mejores 4 del mundo definieron épicamente lo que serían las semifinales del campeonato, empezando por el poderoso conjunto de Niza que aplastó a su contrincante 3-0. La víctima sería Osetia del Sur, la misma que llevaba una gran cuenta de goles a favor. El sueño de los separados de Georgia acabó, tuvieron que retirarse de una manera lamentable. Por otra parte, la otra llave también dejó claro quién iba a jugar el último partido, pues se trató de otra goleada impensada de 4-1, propiciada por el Anbanin sobre el pueblo arameo. En tanto, la final nuevamente repetía un partido de fase de grupos y pese a los flojos números en cuartos, la gran final juntaba a dos sólidos conjuntos, con buenos argumentos para poder quedarse con el título, el condado de Niza contra el Anbanin de las Islas Man. A pesar de lo que se podía esperar, tristemente la final del Mundial con IFA en Laponia 2014 fue más bien decepcionante, a tal punto de que a pesar de llegar goleando, tanto los franco-italianos como los británicos no dejaron de cuidar su portería en el tiempo reglamentario, siendo un 0-0 el marcador que llevó a que el título se definiera nuevamente desde los 11 metros. El Anbanin ya había clasificado a semis ganando en penales, sin embargo, hasta en este fútbol, en este multiverso, las cosas nunca están escritas. Y es que en una regularidad de nivel, el condado de Niza fue superior en ese momento decisivo en el que se quedarían con el primer mundial de la historia. La selección de Niza se proclamaba como la campeona vigente durante esos años, antes de que se celebrara la siguiente edición. Si bien el torneo no contó con un resultado atractivo en su final, sí que se pueden repasar algunas estadísticas muy sorprendentes, como por ejemplo el goleador del torneo, Arthur El Abeb, de la selección Osetia del Sur, con 9 goles, algo que nunca se podría ver en los mundiales de la actualidad. Esto nos lleva a fijarnos en el peor equipo del torneo, porque si bien Niza alzó el trofeo, el caso particular del último puesto es para saberlo. Obviamente fue la goleada selección Darfur, con una diferencia de gol de menos 61. ¿Pero de dónde 61? Bueno, por último cabe resaltar que se hizo una ronda de consolación en donde competían los que ya habían eliminado, algo así como partidos del mundial pero sin valor alguno. Ahí la selección de Darfur le metieron otros 30 y pico de goles. Y bueno, no fue más, así cerró la primera edición del Mundial Alternativo del que nadie sabe, protagonizado por todos aquellos rechazados y excluidos del fútbol famoso y popular. Después del buen recibimiento en el video hablando de la CONIFA en general y el apoyo a la idea de repasar a detalle cada mundial, me animé a echarle una repasada rápida pese a que era muy difícil hacerlo debido al nulo material al que se puede encontrar. De todas formas, si quieren ver el resumen de los siguientes mundiales y si les interesó este video que casi me tocó hacerlo animado por completo, por favor apóyenlo mucho y así les traeré pronto la segunda parte de la trilogía, se podría decir así. Sin más, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya parecido interesante. Ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, la mejor ayuda es dejando sus interacciones, bien sea en likes, comentarios y suscribiéndose si es que aún no lo han hecho. Yo soy Chapas del Crack y nos vemos en la próxima. Dios.